tu abdomen se distienda, se hinche o duela puede mejorarse y prevenirse. En muchas oportunidades cuando ocurre esto, ocurre porque tenés aire o gases en el estómago y en el intestino. Y esto ocurre por alimentos que comes o la forma en la que comes los alimentos. En esta charla quiero contarte cuáles son los peores alimentos y también cuáles son los mejores para disminuir la formación de gases. También quiero contarte curiosidades, cuál es la mejor forma para comer, cuáles son los síntomas que deben alertarte sobre peligros en tu abdomen y también vamos a hablar de medicamentos. Quiero hablarte de dudas muy frecuentes, la papa, los edulcorantes, el azúcar, la avena, la cerveza, los refrescos y mucho más. En esta charla, cómo disminuir la distensión abdominal. Empecemos. ¿Por qué nos hinchamos? ¿Por qué aumenta el aire en nuestro estómago y en nuestros intestinos? Existen básicamente dos formas por las cuales ingresa aire o se forma aire en nuestro tubo digestivo. La primera, al tragar aire, eso se llama aerofagia y ocurre cuando comes, cuando hablas, cuando tragas. Ya voy a contarte qué podés hacer para disminuir la aerofagia. Y la segunda es producto de las bacterias que viven principalmente en el intestino grueso, que al descomponer algunos alimentos dan como desecho gases como monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros que tienden a distender el intestino y cuando se acumulan en ciertos sectores, por ejemplo, debajo del hígado donde el intestino grueso hace una curva o debajo del vaso, pueden distender el intestino y generar dolores de tipo cólico. Más adelante voy a contarte cómo detectar y cómo mejorar esto. Vamos por lo primero. ¿Cómo puedo disminuir el aire que trago, la aerofagia? Siempre que comas o tomes algo, vas a estar tragando aire, pero hay formas de disminuir. La primera, aunque te parezca una tontería, si estás ansioso, estresado o apurado y comes rápido, va a aumentar la cantidad de gases que tragas. Y esto va a distender el estómago y va a volver en forma de eructos, que es la forma de eliminar los gases. La mayoría se elimina, sin embargo, un pequeño porcentaje pasa a los intestinos. Se sabe también que mientras más hables al masticar, más aire vas a tragar y otras cosas que hacen que tragues aire es, por ejemplo, el chicle, la goma de mascar. Al mascar chicle, las personas que mascan tragan más. El fumar, por ejemplo, también aumenta la cantidad de aire que tragas. Pero recordad, lo más importante es comer y masticar tranquilo. Esto disminuirá la aerofagia y sin duda mejorará esa molestia que existe luego de comer. Pero vamos a lo más importante, los gases que se producen en el intestino, que son los que duelen, los que distienden el estómago y demás. Estos gases se forman por que bacterias descomponen alimentos, como ya dijimos. Ahora, todos somos diferentes, no todos somos iguales. Por eso te sugiero que tomes lápiz y papel y que empieces a anotar los alimentos que te voy a contar que más gases producen. Sin embargo, no necesariamente estos alimentos te van a producir gases a vos. Por eso debes identificar qué comes todos los días y qué días te sentís más hinchado para disminuir esos alimentos. Acá va una lista inmensa de los alimentos que más gases producen. Sin duda, por arriba de todos, los lácteos o derivados. Estoy hablando de la leche, el yogur y el queso. Los humanos adultos perdemos la capacidad, muchos de nosotros, de digerir el azúcar presente en la leche. Este azúcar llega al intestino grueso. Las bacterias lo fermentan para absorberlo, para digerirlo y demás y generan gases. Vas a notar que cuando tomes leche, especialmente leche entera, quesos, yogur, etc., podés hincharte y podés tener estos dolores tan importantes de tipo cólico. En estos casos, te sugiero disminuir los productos lácteos. Sin embargo, también hay verduras como la papa, muy preguntado, el brócoli, los coles de Bruselas, los espárragos, el pepino, el apio, entre otras, que producen gases. ¿Sabe por qué? Porque existe un tipo de azúcar en ellos, o en algunos de ellos, llamado rafinosa. La rafinosa, adivina qué, no puede ser digerido por nuestro estómago y por nuestro intestino delgado. ¿Y qué pasa? Llega al intestino grueso y es nuevamente fermentado por bacterias que generan estos gases. Si es tu caso y anotaste que comiste, por ejemplo, brócolis y estás distendido a la tarde o a la noche, entonces disminuí la cantidad de brócoli y vas a notar que tu intestino se distiende menos, que tu abdomen se distiende menos. Lo mismo pasa con algunas frutas, como por ejemplo la pera,
la manzana, la ciruela pasa, muy frecuente causa distensión, los duraznos y la banana. Sin embargo, quiero hablarte de esto. En Dr. Beller habrás escuchado un sinfín de clases nuestras. De hecho, contame cuál fue la clase que más te ayudó. Habrás escuchado muchas clases. En muchas de ellas nosotros te decimos, come fibras, come fibras, come fibras. Comer fibras aumenta el tránsito intestinal y lo mejora, produce el desarrollo de nuevas y mejores bacterias en nuestro colon, puede o podría mejorar la función de nuestro sistema inmunológico, puede mejorar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, las fibras presentes en legumbres como porotos, soja, arvejas también llamados guisantes, o en algunos cereales como la avena, nosotros tenemos una clase de avena, pueden distender tu colon. ¿Por qué? Porque tiene fibra soluble. La fibra soluble no se digiere y mejora el tránsito intestinal y es alimento para estas bacterias. Entonces, en la clase de avena, que vos la habrás visto, nosotros te recomendamos lo siguiente. Si vas a incluir a la avena como un cereal frecuente en tu dieta que tiene muchísimos beneficios, hacelo, pero empezá despacito. Dale tiempo a tu cuerpo y a tus bacterias a que se acostumbren. Uno de los principales efectos secundarios de la avena, por esta fibra que tiene, es distender el abdomen, porque las bacterias tienen que acostumbrarse. Si empezás de a poco y vas aumentando, vas a notar que en 2 a 3 semanas esta distensión mejora. Sin embargo, algunos pacientes tienen que eliminar la avena y algunos tipos de legumbre de su dieta por este tema de la soja que te digo. Ahora, siempre que puedas, incluí fibras en tu dieta, porque los beneficios son asombrosos. Pueden que algunos tipos de fibra te generen mayor distensión. Por eso te decía, toma lápiz y papel y anda dejando de comer o disminuyendo aquellos alimentos que te hagan mal. Recordá que, como dato extra, el azúcar, los edulcorantes e incluso la miel puede distenderte o puede distender a algunas personas generando estos gases. Entonces realmente cada cuerpo es diferente. Algunas personas simplemente no pueden tomar ni siquiera un vaso de leche y otras lo toman todos los días. Tenés que detectar vos mismo qué es lo que ocurre en base a esta lista. Ahora, ¿qué hay de las bebidas? En Dr. Beller siempre te decimos que hidratarte es fundamental. Nosotros siempre recomendamos hidratarte con agua. Sin embargo, al tragar agua aumenta la aerofagia, es decir, el tragado de aire. Esto no puede impedirse. Lo que sí podemos hacer es, mientras comemos, no tomar tanto líquido y hacerlo después de manera relajada y tranquila. Sin embargo, el agua no aumenta la cantidad de gases. Lo que sí aumenta la cantidad de gases son dos tipos de bebidas. Los refrescos que tienen gas, que aumentan y distienden el estómago y dan eructos repetidos y algunos pasan al intestino. Y la cerveza, ¿por qué? Porque tiene cereales. Esos cereales se fermentan y distienden el intestino. Entonces, muy importante, recordá, si tomaste cerveza y te sentís distendido y no sabías qué era, pensá que puede ser eso. Ahora vamos a tips prácticos. ¿Existe una posición que sea mejor para comer? La mejor posición para comer es sentado. Todos los hacemos así. De hecho, vamos a hacer una clase de comer parado pronto porque tiene algunos beneficios. Comer parado propicia a que el aire no pueda salir correctamente por el esófago y muchas veces lo distiende, genera dolores feos en el pecho. Entonces no te recomiendo comer parado porque va a aumentar la cantidad de aire que no pueda salir. También tenés riesgo de atorarte. Ahora, veamos cuáles son los síntomas que tienen que hacerte pensar que hay más que gas en tu intestino, que algo está ocurriendo, que algo malo ocurre. Verás, cuando tu estómago está distendido o cuando en realidad tu colon está distendido por los gases de las bacterias, puede distender al colon y el colon lucha apretando, contrayéndose, entonces eliminando los gases. Cuando tengas un dolor por gases, habrás comido un alimento poco frecuente o que sabes que te hace mal, ese es el primer indicio. Segundo, el dolor va a ser fuerte, 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 va a apretar, apretar, apretar durante unos segundos y luego va a soltar, va a ser justo debajo del hígado o debajo del vaso. Va a estar acompañado de que vas a sentir ruidos en el abdomen, ruidos de brr, brr, ruidos de gases moviéndose y vas a estar eliminando muchos gases. Sin embargo, algunos dolores, como por ejemplo el dolor de la vesícula, aprieta debajo del hígado, justo después de comer, y si vos te apretás justo ahí, vas a sentir dolor si la vesícula está inflamada. Esto tiene que hacerte consultar al médico. La apendicitis, por ejemplo, muchas veces comienza con un dolor en la boca del estómago. El dolor es continuo, aprieta y luego migra hacia la zona del apéndice. Entonces es muy importante que ante la duda vos consultes al médico, en especial si tenés mucha diarrea, fiebre, materia fecal con sangre, vómitos o pérdida de peso. Incluso si sos un paciente de más de 65 años y tu hábito evacuatorio cambia abruptamente, por ejemplo, sos una persona que
todos los días va de cuerpo y de repente notas que varias semanas te constipas, es importante que vayas al médico, sobre todo para revisar tu colon, que esté todo bien. Recordá que a partir de los 40, 45, 50, dependiendo de tu historia familiar, de tu sexo y demás, es importante que te hagas una colonoscopía para detectar a tiempo el cáncer de colon. Otro síntoma de alarma es la pérdida de peso sin buscarlo. Si a vos frecuentemente te duele el estómago y notaste que perdiste peso, la ropa te queda grande, le hiciste 2 agujeros al cinto, es hora de consultar al médico, porque podrías estar teniendo algún tipo de enfermedad no detectada. Recordá que los celíacos, las personas con esclerodermia, los diabéticos, los intolerantes a la lactosa, tienen problemas digestivos frecuentemente, o las personas con colon irritable. Entonces, recordá esta lista, anda anotando y fíjate qué es lo que te hace mal. Y por último, si ya probaste de todo, existen medicamentos que podrían ayudarte. Habrás escuchado hablar de la simeticona. La simeticona es un medicamento que lo que hace es romper burbujas de aire en tu colon. La simeticona es un producto que no estamos seguros que realmente funcione. La evidencia es poco clara. Sin embargo, a algunos pacientes les resulta favorable, sobre todo porque tienen muchos dolores abdominales. Otros pacientes utilizan enzimas digestivas que le permiten digerir algunos tipos de lácteos o algunos tipos de frutas y verduras. Es importante consultar a tu médico para ver si es necesario utilizar este medicamento para vos o no. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Contanos desde qué lugar del mundo nos seguís. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.